Hola, mi nombre es Mónica López. El día de hoy, en el té literario de la EMSHUL, junto con mis compañeras Dana Paola Serrano, María Fernanda Torres, abordaremos la obra literaria de Tatiana Rosner, La llave de Sara. Tatiana Rosner nació el 28 de septiembre de 1961 en los suburbios de París. Tatiana tiene ascendencia inglesa, francesa y rusa. Tatiana es hija del científico y profesor francés con ascendencia rusa Joel de Rosner. Su madre es inglesa y se llama Stella Gibbs. Tatiana creció y se desarrolló en 3 países: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y en este último país, Inglaterra, a principios de los años 80, Tatiana estudia literatura inglesa en Anglia del Este, en Norwich. En el año de 1984, Tatiana vuelve a París, en el cual trabaja como agente de prensa, posteriormente periodista y crítica literaria de la revista Slow Jest. Desde el año de 1992, Rosner ha publicado 12 novelas en francés y 3 novelas en inglés. También ha trabajado junto con el guionista Pierre Levert en la serie y en 2 episodios Mis adorables sobrinos. En el año del 2006, Rosner publica su primer novela en inglés y la más popular, La llave de Sara. Esta obra literaria ha sido traducida por más de 33 idiomas y vendida a 2 millones en inglés. Tatiana en esta obra es muy descriptiva. De tan solo leer los primeros 5 páginas sabes en qué época está situada, sabes cómo van a ser los personajes, sabes que está narrada en tercera persona y por un narrador omnisciente que nos da a entender y expresar todos los pensamientos y todas las acciones que hacen los personajes. Utiliza un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender e inclusive no es difícil entender las 2 historias que se plasman en la novela. Si bien, en el contexto histórico de esta obra, La llave de Sara, de Tatiana Rosner, es una historia ambientada en París, durante la ocupación francesa en el verano de 1942, en particular, la Gran Redada del Velódromo del Invierno, organizada del 16 al 17 de julio de 1942. Fue la redada más importante realizada en Francia contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dana Paola Serrano Vargas y hoy les platicaré un poco sobre cuáles son las características de la obra de La llave de Sara. El primer punto a tratar es cuál es la composición literaria a la que pertenece. El libro de La llave de Sara es una novela con ficción histórica. ¿Qué quiere decir esto? Está basada en algunos hechos reales, tales como la Segunda Guerra Mundial, la redada de Velódromo de Invierno de 1942 en Francia, pero se le añaden algunos elementos ficticios, tales como la historia de Julia, una periodista estadounidense. El segundo punto a tratar es de qué forma está escrita la obra. Toda la obra está escrita en prosa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es la forma natural que utilizamos de forma oral y escrita para expresar nuestras ideas. El tercer punto a tratar es el lugar donde se desarrolla la obra. Primero hay que tener en cuenta esto. La obra habla de 2 historias distintas. Obviamente se entrelazan y van simultáneamente. Esto quiere decir que en un capítulo habla de una historia, en otro capítulo de la otra, pero al final de cuentas se van complementando las 2. Bien, la primera historia, y a mi parecer la historia que más importante porque es en la que gira en torno toda la obra, es la de Sara Starjinsky, una chica de 10 años que vivía en París, Francia con su familia, con su mamá, con su papá y con su hermano Michael de 4 años. Esta historia es bastante triste, más adelante ahondaremos más en eso, pero prácticamente es que a toda su familia la separan, los llevan a campos de concentración distintos y tiene un desenlace bastante triste. La segunda historia es de Julia Jarmont, una periodista estadounidense que ya llevaba muchos años viviendo en Francia. Esta periodista tiene una hija llamada Zoe y un esposo llamado Bertrand Tessac. Esta chica realiza una investigación para un periódico sobre la conmemoración del 60º aniversario de la redada. Esta segunda historia se lleva a cabo mayormente en Francia porque es su lugar de residencia, pero hay en algunas ocasiones donde se trasladan a Estados Unidos, que es el lugar donde era procediente Julia Jarmont. En este cuarto punto hablaremos de la estructura de la narración. Definitivamente es ab ovo, y hay que recordar que son 2 historias distintas, la de Sara y la de Julia.
Primero hablaremos de por qué la de Sara sí empieza desde el origen. Trataré de darles una pequeña introducción a la obra. Bueno, ya, Sara, 10 años, vivía con su familia, mamá, papá, Michael, en París, Francia. ¿Qué pasa? Ya estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se murmuraba en las calles que iban a llegar los policías franceses y los iban a reclutar a todos los judíos. A esta reacción, los papás de Sara dijeron, como era de costumbre que se llevaran únicamente a los hombres, el papá de Sara se resguardó cerca de unas bodegas de la casa. Entonces la familia se quedó en la casa únicamente. Llegó julio de 1942, es aquella noche en la madrugada cuando llegaron los policías franceses, tocaron la puerta y les dijeron, vámonos, o sea, querían que salieran ya. La primera reacción de Sara, que se dormía con su hermano, pues se despertó, ¿no? Escuchó todo y escuchó que se tenían que ir. Y ella dijo, no, mi hermano Michael, que estaba muy chiquito, 4 años, dijo, se queda aquí. Había un escondite, o sea, realmente era un escondite bien, que no se veía, y dijo, mi hermano se va a quedar aquí, lo voy a esconder, le voy a dar agua, una linterna, lo voy a encerrar, me llevo la llave. Y como ella creía que no era tan grave el problema, ella creía que en un día, 2 días iban a volver, pues no le causó mayor problema. O sea, ella dijo, voy a venir por ti, hermano. Entonces lo encerró y se llevó la llave. Salió Sara con su mamá y bueno, como tenían registrada la casa, sabían que también vivía ahí otro hijo y el papá. Pero la esposa dijo que su esposo no estaba, que él se había ido de hace unos varios días. Y bueno, y Sara habla, y Sara dice, mi hermano Michael tampoco está, desde hace varios días se fue con unos amigos. Entonces ya no hubo vuelta atrás, desde esa vez que Sara habló, ya no hubo vuelta atrás para decir, mi hijo Michael, porque pues obviamente los policías se iban a dar cuenta que lo querían esconder y capaz que les iba peor, ¿no? Sara traía la llave del escondite, es por eso que también la obra se llama La llave de Sara. Y bueno, ya, salen del departamento, o sea, ellas ruegan para que no se vayan, pero al final de cuentas las terminan arrastrando casi para salir del edificio donde vivían. Su esposo, como estaba escondido cerca, pues vio que se las iba a llevar a su familia, ¿no? Entonces salió inmediatamente, no le importó y se fue con ellas. Y bueno, los llevaron a un lugar donde reclutaron a muchísima gente judía, muchísima, o sea, de verdad muchísima. Y bueno, todo el mundo con la angustia de no saber qué hacer, no comieron, defecaban en todos lados, de verdad era algo muy, muy indignante, ¿no? Y el papá también estaba súper preocupado porque su hijo Michael se había quedado en la casa, encerrado, o sea, sin nada, solamente con agua que tal vez le duraba 1, 2, 3 días. Entonces él estaba tan angustiado, intentó volver por su hijo, pero no fue posible. Sara desde ese momento empezó a sentir una culpa grandísima. O sea, ella todavía tenía la esperanza de volver, pero no sabía realmente lo que iba a suceder. Y bueno, ya pasan varios días, separan a toda la familia, los hombres se van a un campo de concentración, las mujeres adultas a otro campo de concentración y Sara se queda en un campo de concentración con niños. En ese campo de concentración, pues las formas en que los trataban eran de verdad repugnantes, o sea, muy malas. Los niños tenían enfermedades, defecaban en todos lados, no les daban de comer, no los cuidaban. De verdad, muy, muy triste, ¿no? En el campo de concentración, Sara se hace amiga de una chica que se llama Rachel. Esta chica y ella, Sara sigue teniendo la esperanza de que va a volver a París y que va a ir por su hermano, ¿no? Y que cabe aclarar que ya habían recorrido un gran tramo de París y ya estaban muy lejos. Sara jamás se quita esa meta de su mente. Y bueno, ya en grandes rasgos intentan salir del campo de concentración, unos policías los atrapa y les dice que no se vayan. Y bueno, después de mucho tiempo, ¿no?, que estuvieron tratando de negociar con el policía, logran irse. Se fueron las 2 chicas, Rachel y Sara. Y bueno, ya pasaron varios días fuera, estaban escondiendo de los policías y hasta el final unos viejitos las agarraron, las cuidaron y las cuidaron. Y bueno, sucedió algo con Rachel, que se enfermó se infectó de algo ahí en el campo de concentración y se la tuvieron que llevar. Entonces solamente quedaba Sara. Sara seguía con la idea, o sea, en su mente de que iba a ir por su hermano. Ella ya había perdido la noción del tiempo, o sea, ya no sabía si habían pasado semanas, meses, pero sabía que quería llegar otra vez a París por su hermano. Y bueno, ya pasaron bastantes cosas, ¿no? Durante toda la obra. Y al final los viejitos que las habían agarrado, las cuidaron pues, los acompañó a Sara a París, llevaron ahí varias cosas, ¿no? Porque no tenían identificación, no sé, miles de cosas, ¿no? Llegaron a París, llegaron al departamento donde vivía Sara, al parecer ya había pasado mucho tiempo, ya había hasta vivido otra familia ahí, ya estaba ahí otra familia, y bueno, Sara llega, abre el escondite y efectivamente su hermano ya estaba muerto, ¿no? Ya estaba muerto, Sara de verdad se desgarra totalmente porque estuvo con la esperanza
Y claramente fue la que se sintió con la mayor culpa, ¿no? Porque ella fue la de la idea de dejar a su hermano ahí. Y bueno, fue claramente algo que pues la desgarró totalmente. Y bueno, esta es a grandes rasgos cuál es la historia de Sarah. Ok, ahora a grandes rasgos hablaremos de por qué la historia de Julia también comienza desde el origen. Todo empieza cuando el jefe de Julia, Joshua, le pide que haga un reporte de una investigación para la conmemoración del 60º aniversario de la redada del Velódromo de Invierno. Ahí comienza toda la travesía de esta gran periodista, pero que realmente no se esperaba con todo lo que se iba a encontrar, ¿no? Algo que marcó mucho esta historia de Julia fue que, bueno, su familia se iba a mudar a otro departamento. Que bueno, a grandes rasgos, ya para no entretener tanto, este departamento era el mismo donde había estado la familia de Sarah. Ese mismo departamento era en el que habían encontrado a Michael muerto. Cuando Sarah, ya para como que entender bien esta parte, cuando Sarah regresa a París, después de toda su travesía, a ver a su hermano, la familia que estaba ahí era la familia del esposo de Julia. Cuando, o sea, el papá del papá, o sea, ya era como hace muchos años había sucedido eso, ¿no? Llegan ahí y bueno, en ese momento la familia que estaba en ese entonces, que vio que había un niño muerto en la casa donde estaban, pues obviamente los desgarró también, o sea, y de verdad se sintieron con la culpa por muchos años y era una historia que no les gustaba contar. Julia en su investigación llegó a ese punto, ¿no? Donde supo esa parte y realmente se aferró tanto a la historia, aparte de que tenía que hacer una investigación sobre justo esa parte de la Segunda Guerra Mundial, salió con eso, ¿no? El departamento al que se iba a mudar era el departamento de Sarah Starzinski. O sea, fue una coincidencia enorme, la cual se aferró muchísimo Julia, o sea, y de verdad ella quería investigar todo, pero como era un tema delicado para la familia de su esposo, realmente fue difícil, ¿no? Conseguir mucha información. Y bueno, al final esta historia toma un giro distinto por esta parte que sabe Julia, y bueno, pasan más cosas personales en su vida, que tiene hijos, que si aborta, que si no aborta, y bueno, al final de cuentas, Julia deja de un lado la investigación, o sea, sí la hace, sí publica todo, pero se aferra más a esa historia, ¿no? Se aferra a saber qué pasó con Sarah después de que encontró a su hermano muerto en ese departamento, y más porque ella iba a vivir ahí. Y claramente esta historia y la anterior sí empiezan desde el origen. Se las platiqué a grandes rasgos qué fue lo que pasó, ¿no? Pero sí empiezan desde el origen porque, por ejemplo, Sarah pues empieza desde que llegaron los policías, ¿no? O sea, no se empieza en el medio ni en el final. Y también Julia, pues todo nace de esta gran investigación que tenían que hacer y gira mucho la historia cuando se entera que se tenía que cambiar a ese departamento. Y bueno, por esos grandes rasgos, pues estas historias sí comienzan desde el origen. Ok, el siguiente punto a tratar es la época en que se desarrolla la obra. Se desarrolla, como ya sabemos, en 1942 en París, Francia. En este punto me adentraré solamente en la historia de Sarah, que pues es la más importante, ¿no? Cabe aclarar que lo siguiente que se narra en la obra sí fue verídico, o sea, sí pasó en Francia, sí pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ya solamente en la obra le agregaron lo de Sarah, lo de Julia, pero esto siguiente que les voy a platicar en 1942 pasa en la obra, lo narran en la obra, pero también sucede en la vida real. El gobierno francés se había comprometido con el gobierno alemán de arrestar a todos los judíos extranjeros. La indicación por parte de los alemanes fue arrestar a adultos de ambos sexos, como yo lo había mencionado antes. Pero ¿qué hicieron los policías franceses? Decidieron llevarse a los niños de 2 a 12 años, o sea, y cabe aclarar que muchos de estos niños ya habían nacido en Francia, o sea, y aunque tuvieran nada más familia judía, se los llevaron. Este acontecimiento pasó alrededor de las 4 de la madrugada del 16 de julio de 1942. Entre 5 y 7 mil policías franceses irrumpieron en los domicilios de los judíos extranjeros residentes de París y sus alrededores. Esta operación fue bautizada como Viento Primaveral. Los judíos estaban fichados desde 1940. Esto quiere decir que llevaban en su ropa una estrella de David amarilla. Todo judío debía ser arrestado y conducido a los centros de detención. 13.152 judíos fueron detenidos, y algo muy peculiar era que la mayoría de ellos eran mujeres y niños. Algunos judíos los enviaron al campo de concentración de Drancy al norte del país, y otros fueron enviados al Velódromo de Invierno, que sirvió como una cárcel provisional más o menos. En esta cárcel provisional duraron alrededor de 5 días sin comer, sin tener nada de beber, defecaban en todos lados, hacían del baño en todos lados, y hubo mucha gente que se suicidó porque no aguantaba. La segunda historia de Julia se ubica a vísperas de la 60ª conmemoración en 2002
de la redada de velódromo de invierno. Los personajes. Algunos de los personajes son las protagonistas Sarah y Julia Jarmuth, y los personajes secundarios, la familia Tesac, toda la familia de Sarah, su amiga Rachel y la familia de Julia Jarmuth, los granjeros, los policías y William. Sarah tiene 10 años, es una chica delgada, alta a comparación de lo normal, y piel blanca y ojos verdes. Tiene una buena estatura. Julia, una mujer americana que vive en París con su marido y su hija Zoe, es periodista. Trabaja para la revista parisina Science Scenes. Julia Jarmuth es una mujer de carácter sensible. Tímida ante las condiciones familiares que se puedan presentar, es entregada a su trabajo y a su rol como madre de Zoe. Según su madre Julia, Zoe tiene un carácter fuerte pero sensible, diciendo: tenía una lucidez precoz que a menudo me dejaba atónita. Entre los siguientes y relevantes personajes podemos encontrar a la pareja de Julia, llamada Bernard, que a su descripción física y emocional perfectamente relatada en esta novela dice, y cito: con toneo peculiar y sensual, delgado, moreno y exudando atractivo sexual. Era el prototipo francés. Es arquitecto, con el ceño usualmente fruncido y encanto embriagador. Se nos explica el paisaje en el que miles de familias pasaron días sin alimentos, hidratación, atención alguna y limpieza, durante los acontecimientos del velódromo de invierno. Como las mujeres y sus hijos se aventaban de los puntos más altos del estadio para cesar con su sufrimiento indefinido. El departamento de Mamé, la primera vez visto por Julia y su familia y los arquitectos, amplio y frío. Sus tímidos cambios que la familia de Bernard aplicó después de encontrar el cuerpo del hermano de Sarah. Se nos relata perfectamente cómo eran los campos de concentración, pequeños, sucios y aislados. La desesperación de escapar para poder volver a ver a sus familias, como Rachel y Sarah corriendo por los sembradíos de trigo tras ser ayudadas por uno de los policías franceses. Y para finalizar en esta sección, cómo la familia de Bernard, en socorro a Sarah, abren el armario escondido, con la llave de Sarah, en busca de su hermano, Michel, olvidado, y con la esperanza de volver a encontrarse abriendo el armario, buscar su cuerpo frío y sin movimiento. Se nos describe cómo es que sufrió y la crisis en la que la familia habitante del desolado departamento pasaron tras ese suceso traumático. Esta obra está constituida principalmente por pérdidas. Relata las desilusiones que el pueblo francés sufre tras la traición de sus gobernantes. Habla sobre la pérdida de ilusiones que las víctimas del velódromo de invierno, obligadas a llevar a cabo durante la redada de transportación de vagones y exilio de sus tierras forzadas a morir en Auschwitz. Esta novela nos da un mensaje sobre la pérdida y el dolor que sufrieron las y los niños de las tropas alemanas y francesas. Se nos da un aliento de esperanza ante el posible cambio que podemos darle a nuestras vidas. No olvidar que ser valientes y unidos nos hace más fuertes. Esta obra nos da un símbolo de no rendirse y resistir para no desistir. Esta novela comienza con un mensaje dedicado a aquellos niñas y niños que pasaron parte de su infancia en esta redada, desde el velódromo de invierno hasta los atroces actos del delito, ocurrido el 16 de julio de 1942 en París. Esta obra literaria es un homenaje a las y los forzados aquellos que sobrevivientes o suprimidos por la policía francesa. Fragmento de la obra. ¿Dónde estás, mi pequeño Michael, mi precioso Michael? ¿Dónde estás ahora? ¿Te acuerdas de mí? Michael, soy Sarah, tu hermana, la que nunca volvió, la que te dejó dentro del armario, la que creyó que estarías a salvo. Michael, han pasado los años y aún guardo la llave de nuestro escondite secreto. Ya ves, la he conservado, acariciándola día tras día, recordándote. La guardo conmigo desde el 16 de julio de 1942. Aquí nadie sabe nada de la llave, ni de ti, ni del armario, ni de nuestros padres, ni del campo, ni del verano de 1942, ni de quién soy en realidad. Michael, no ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti o haya recordado el día 26 de la calle Saint-Ouen. Llevo la carga de tu muerte como si llevara a un hijo. La llevaré hasta mi último día. A veces me quiero morir.
No puedo soportar el peso de tu trance, del fin de mamá, del de papá. Visiones de vagones para ganando conduciéndolos a su muerte. Oigo el tren en mi cabeza, lo llevo oyendo una y otra vez durante los últimos 30 años. No puedo soportar el peso de mi pasado, pero tampoco puedo deshacerme de la llave del armario. Es la única cosa concreta que me queda de ti, aparte de tu tumba. Página 227. Es un fragmento de un poema que Sarah le escribe a su hermano Michael. El fragmento literario que más me gustó fue este. Sarah no podía hablar, solo temblaba y se tapaba los ojos y la nariz con las manos, intentando protegerse de aquel hedor. Jules se acercó, le puso una mano en el hombro y miró el interior del armario. La chica notó que le rodeaba con sus brazos y que intentaba llevársela de allí. Él le susurró al oído: «Vamos, Sarah, ven conmigo». Intentó separarse de él con todas sus fuerzas, arañando, pataleando, luchando con uñas y dientes, y logró volver junto a la puerta abierta del armario. En el fondo del armario había un bulto, un cuerpecillo inerte, acurrucado. Después, Sarah vio aquella carita adorable, ahora tan ennegrecida, que era casi imposible reconocerla. La chica volvió a caer de rodillas, y después chilló, con toda fuerza con sus pulmones. Gritó por su madre, por su padre, gritó por Michael. Página 143. Esta es un fragmento de la obra en la que relata cómo cuando Sarah, después de toda la travesía que pasó, llega al departamento después de mucho tiempo en busca de su hermano Michael y lo encuentra muerto. Bueno, y ya como conclusión, un comentario personal sobre la obra es que la verdad es que me ha gustado mucho esta obra. Cabe recalcar que todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial pues siempre me gusta mucho, ¿no? Y algo que al inicio me desconcertaba un poco era que no entendía mucho cómo era la relación entre la historia de Jules y de Sarah. O sea, al inicio, no sé, tal vez los primeros capítulos no entendía qué era la relación, ¿no? Y me sacaba mucho de onda. Pero ya con el desarrollo de la historia le fui entendiendo y me encantó que hayan estado tan entrelazados. O sea, se complementó una y otra y de verdad estuvo padrísima. Y sin duda alguna, a mi parecer, lo mejor de la obra fue la historia de Sarah. Desde la decisión fuerte que tomó y que marcó su vida por completo de haber encerrado a su hermano en el escondite, cómo narraban todos los acontecimientos, los detalles, los diálogos, los lugares, los sentimientos, me trasladaban realmente a la historia y a la época. Algo que me encantó era que Sarah, de ser una niña inocente, pasó a ser una niña bastante consciente de la situación que estaba pasando, una niña bastante fuerte y con una esperanza inmersa. Algo que realmente me gustó también mucho de la obra es que Sarah, de ser una niña inocente, pasó a ser una niña fuerte y con una esperanza inmensa en que iba a volver con su hermano. Nada ni nadie la pudo detener y pudo volver a ver a su hermano. Algo que también me gustó mucho fue la parte de la historia de Julia. Siento que al inicio no entendí bien qué pasaba, pero al momento de entender y de darme cuenta cómo era la conexión entre las dos historias, la verdad es que me pareció muy fascinante. En todo el tiempo que la estuve leyendo, pues me mantuvo muy atenta y con muchas ansias de saber qué iba a seguir en el siguiente capítulo. Algo que realmente me pudo haber gustado un poco más era como, bueno, en lo personal a mí como me gusta más ese tema de los campos de concentración, cómo vivían, me hubiera gustado más que se centraran un poco más detalladamente en los campos de concentración, en cómo era el trato. O sea, sí narraron esa parte, pero como muy muy grandes rasgos, ¿no? Siento que lo que más sí giraba en torno a la historia de Sarah, pero mayormente la obra se basó en cómo Julia fue descubriendo cada parte de la historia de Sarah, ¿no? Pero a grandes rasgos me gustó mucho leerla, nunca la había leído y creo que de verdad me fascinó la obra. Esta obra literaria tiene varios mensajes, disfrazados de advertencias sociales y todo comentado entre los personajes. He leído varias veces esta novela y en ellas el final me conmociona, por la situación que tuvo que vivir una niña de apenas 10 años de edad, así como muchas otras vidas que fueron arrebatadas en las redadas francesas. El pánico y la desilusión que vivieron los ciudadanos franceses. Me parece correcto mencionar que Julia, uno de los principales personajes, se encuentra en una continua modalidad de cuestionamiento respecto a lo que ve y no a lo que siente. Casi al final de la obra, inevitablemente, puede conseguir esta liberación que tanto estaba buscando en su vida, la liberación del personaje que se espera. Esta obra, en la parte en la que los granjeros se encargan de Rachel y Sarah, todos después de haber estado en el campo de concentración, el acto de solidarización de la pareja, me hizo recordar estas otras obras en ejemplificaciones.
Esta obra, en la parte en la que el granjero se encuentra de Rachel y Sarah, todo después de haber estado en el campo de concentración, el acto de solidarización de la pareja me hizo recordar estas otras ejemplificaciones justas de ayudar a las víctimas de las redadas. Este acto, visto en otras historias muy conocidas también e interpretadas por la cinematografía, como en la novela La ladrona de libros y El diario de Ana Frank. Me gustaría mencionar también que esta obra cuenta con la representación visual, en algunos puntos sin concordancia con la lectura, pero siguiendo el pensamiento central y la hilación de ideas tanto de los personajes como del entorno. En lo personal, nunca se me ha hecho extraño leer una novela en la cual su estructura narrativa es de dos historias y estas mismas dos historias transcurren en diferentes tiempos y al final estas convergen en un mismo punto. En esta novela yo no encuentro ningún problema, ni mucho menos un desequilibrio conforme al interés de la misma. Es muy interesante la historia de Sarah y es fácil de conectar con la historia de Julia. De hecho, hasta tal punto en el que en la página, si no mal no recuerdo, en la 342, se produce la llegada de Sarah a su casa con un desenlace no ya sospechado, sino pienso que es más inevitable. Entonces pienso que la novela aumenta en cuestión de fuerza dramática. ¿A qué me refiero en fuerza dramática? Siento que en esta parte aumenta ese sufrimiento de querernos meternos en la mente, en la piel de Sarah. Realmente esto para mí es muy impresionante por todo lo que pasa esta pequeña de 11 años. Y bueno, ahora comentando la otra parte de la historia, que es Julia. Para Julia era muy importante el testimonio de Sarah, ya que ella ya lo había estado buscando durante muchísimo tiempo y Julia hace mención que convierte a Sarah como una ídola para ella, queriendo seguir sus pasos de valentía en toda su vida. Y bueno, finalmente este libro en lo personal me es muy interesante. Lo recomiendo a pesar de que no es un final que yo esperaba. Yo esperaba la liberación de Sarah en todas las decisiones que ella tomó. En su vida ella da a conocer una muy grande incertidumbre. La incertidumbre que hago mención es que ella no se siente tranquila, ella tiene muchas preguntas que no logra entender y tampoco logra perdonarse. Ella se hace preguntas como ¿en dónde estás? Y siempre la relaciona con su hermano y a su pasado, el cual no le es posible olvidar. Intenta inclusive ser otra persona para poder olvidar, pero ella no lo logra. Entonces yo pienso que para ella su pasado es como una mochila con rocas y a esta mochila cada vez le hacen más heridas que no puede sanar. Gracias. Y bueno, estas fuimos Mónica, Fernanda y yo, Dana. Esperamos que hayan disfrutado mucho este análisis literario tanto como nosotras al leer la obra y al realizar el análisis. También 100% se ve con nuestros comentarios que recomendamos la lectura de esta. Hasta luego y muchísimas gracias por su atención.